ahora mismo, invasión a Moldavia. Moscú ya ha tomado la decisión. El decreto está sobre la mesa de Putin. Estos detalles te van a sorprender. En estos momentos, los rusos han caído en una trampa mortal en el Donbass. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han rodeado al enemigo y preparan un golpe devastador. Después de esto, el ejército de Putin no se recuperará. ¡Urgente! Quieren quedarse con toda Siberia. Japón entra en combate. Invasión a la Federación Rusa. Tokio muestra sus cartas contra Moscú. Gritos infernales en el Kremlin. Nadie esperaba esto. El asistente de Putin reveló un secreto impactante. Ucrania utilizó un mega arma. Los rusos huyeron en pánico. Lo que hicieron las Fuerzas Armadas de Ucrania cambiará por completo el curso de la guerra. ¡Sensación! Esto es de lo que hablaron Xi y Putin. A Zelensky le exigen algo inesperado. Esto hay que escucharlo. La trampa de Crimea, una trampa infernal para los rusos. La defensa antiaérea enemiga fue destruida. Este golpe del SBU rompió la defensa rusa en la península. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa. Punto caliente. Urgente. La toma de Moldavia. Rusia prepara algo terrible. El plan ya se ha puesto en marcha. Aquí vamos. Guerra sin disparos. Tienen sed de venganza. ¿Podrá Moldavia sobrevivir? ¿Y qué está haciendo exactamente Moscú ahora? Mirar. No pudieron influir en las elecciones presidenciales, por eso ahora se han enfrentado a las parlamentarias. Y sí, por supuesto, estamos hablando del Kremlin, pero, como siempre, fuera de Rusia. Y en cuanto a los planes agresivos de Rusia hacia Europa, quiero recalcar una vez más que eso es un completo disparate, que no tiene absolutamente ningún fundamento. Sí, claro. Y nosotros fuimos y lo creímos. Lo creyeron especialmente las autoridades de Moldavia, donde hace un año se celebraron elecciones presidenciales y la influencia del Kremlin perdió. Pero ahora hay una nueva batalla. La batalla por las elecciones parlamentarias que se celebrarán el 28 de septiembre. Bueno, en primer lugar, quiero señalar que las elecciones presidenciales las perdieron por muy poco. Por eso, por supuesto, las elecciones parlamentarias también son importantes, porque el parlamento en Moldavia tiene bastante peso. Ellos nombran a muchos funcionarios. Pero ¿por qué Putin se aferra tanto a Moldavia? Está completamente claro. La tarea principal, además de la política, es por supuesto también importante. La tarea militar, la estratégica también es importante, ¿sí? Porque quieren utilizar Moldavia, además de Transnistria, pero Moldavia es más importante aquí porque hay aeropuertos, aeródromos para acumular sus tropas para una posible ofensiva en el sur de Ucrania. Pero el Kremlin ha elegido la religión como método de influencia en Moldavia. Sí, precisamente eso, lo que parecería ya demasiado. Pero los representantes de los partidos prorrusos realizaron actos de propaganda junto a los muros de un antiguo monasterio. Y de hecho, siempre la KGB, creo que los herederos de la KGB, el FSB, han utilizado la iglesia como una especie de, instrumento tanto de actividades de espionaje como de influencia sobre las mentes. Por eso no veo nada sorprendente en que trabajen a través de la iglesia. Creo que en Moldavia la gente es bastante conservadora y la influencia de la iglesia allí es grande. Además de la conocida propaganda tradicional, el Kremlin crea centros religioso-informativos en monasterios e iglesias. Pero aquí está la pregunta, ¿realmente esto funciona con la gente común de Moldavia? En parte puede influir, sí, si hay algunos sacerdotes que han sido sobornados por el Kremlin y que hacen campaña respectivamente por los candidatos del Kremlin. Entonces sí, esto funciona. Esa es precisamente la llamada fuerza blanda que el Kremlin utiliza de manera bastante activa. Por ejemplo, Trump renuncia a la fuerza blanda, pero el Kremlin entiende perfectamente que la fuerza blanda es algo muy útil. Pero aquí hay algo interesante. Según la ley, las organizaciones religiosas no pueden participar en la propaganda electoral. La ley en teoría existe, pero ¿por qué no se cumple? Siempre hay formas indirectas, ¿verdad? No es necesario hacer campaña directamente por Vasya Popkin, por decirlo de alguna manera. Se puede simplemente hablar de cómo esto, aquello, lo uno o lo otro está bien y de cómo lo otro está mal. Otra vez, el occidente sin valores espirituales. Todo eso ya sabes. La orientación hacia una mayor cercanía con la Unión Europea y allí hay todo tipo de cosas malas. Pero estos no son todos los métodos conocidos que utiliza el Kremlin para influir en la gente. Simplemente pueden pagarles. El Kremlin destina $300 millones para organizar el traslado de votantes desde Transnistria.
Hay que entender que en Transnistria, que es de hecho un enclave controlado por Rusia, la gente vive con ciudadanía moldava. Y si los llevan allí a Moldavia, eso representa ni más ni menos que 200,000 votos. Bueno, claro, ese es el total de habitantes de Transnistria. Pero sin embargo, para la escala de Moldavia, estas cifras pueden ser bastante significativas. El Kremlin bajo vigilancia. El Parlamento Europeo declaró que supervisará el desarrollo de las elecciones en Chisinau. El objetivo de esta misión es fortalecer la resiliencia de la República de Moldavia frente a las amenazas híbridas. Desempeñará un papel clave en el apoyo a las autoridades moldavas para contrarrestar la injerencia rusa, especialmente de cara a las elecciones parlamentarias de 2025. Pero Rusia ya ha comenzado a ejercer su influencia en Moldavia y seguramente irá hasta el final, por mucho que el Kremlin intente demostrarnos lo contrario. A diferencia de Occidente, nosotros no nos metemos en el patio ajeno. Pero si el Parlamento Europeo y la propia Moldavia están dispuestos a enfrentarse al Kremlin, ¿cuál es la probabilidad de que Putin logre su objetivo? O, una vez más, sus esfuerzos quedarán sin resultados. En general allí, el trabajo informativo, en primer lugar, que hoy debe realizar la Unión Europea en materia de protección y de contrarrestar la propaganda, claramente no es suficiente. Y aunque veo que, de todos modos, en Moldavia ha aterrizado un equipo especial y también desde el otro lado, veremos cómo funciona todo esto. Si Moscú logrará hacer todo esto. Pero considero que esta situación es muy, muy peligrosa. No importa lo que diga el Kremlin, les encanta intervenir en países ajenos. Ucrania, Georgia y Moldavia ya han sido objeto de presión más de una vez. Y ahora incluso la religión se ha convertido en una herramienta de agitación y propaganda. ¡Urgente! A los rusos los metieron en una picadora de carne cerca de Dobropolye. El caldero infernal se cerró. En pocos días, los invasores intentaron desesperadamente aferrarse a sus posiciones, pero las Fuerzas Armadas de Ucrania rompieron su defensa y les organizaron un Armagedón. Esto hay que verlo. ¿Cuáles son las verdaderas pérdidas del ejército ruso y qué armas de largo alcance ya están listas para golpear la retaguardia del enemigo? Detalles sensacionales a continuación. El ejército ruso quedó rodeado en la región de Donetsk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen recuperando nuevas localidades bajo su control y los generales rusos quedaron expuestos por sus mentiras. Expertos analizaron los mapas con los que el Estado Mayor ruso informaba sobre los éxitos de la ofensiva de verano. Hemos reunido para ustedes las últimas noticias. ¿Cómo es la vida en el frente hoy? Dobropolye, en la región de Donetsk, es un punto que hace apenas una semana preocupaba a nuestro mando y hoy es un sector del frente del que las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden sentirse orgullosas. El saliente que Rusia había hecho en nuestra línea de defensa ha sido eliminado, informan los militares, y todo el grupo de ocupantes se encuentra rodeado. La destrucción del enemigo hoy es solo cuestión de tiempo. Entendiendo esto, los soldados rusos a menudo se rinden aquí por su propia voluntad. Así es, 1 contra 3. Porque claro, la 93 está trabajando arduamente en este momento. Sin embargo, la propia región de Donetsk sigue siendo el sector del frente donde Rusia intenta avanzar con mayor empeño. 2/3 de todas las pérdidas del enemigo se concentran precisamente aquí. La tarea no ha cambiado durante muchos meses: tomar Pokrovsk a cualquier precio. Las Fuerzas Armadas de Ucrania contienen el avance con esfuerzos titánicos. El avance hacia Konstantinivka, Drushkivka, Kramatorsk y la zona defensiva de Kramatorsk depende de si los rusos logran rodear o capturar el nudo defensivo de Pokrovsk. Y el hecho de que los rusos hayan abandonado a su suerte al noreste de Dobropolye a aquellas unidades que quedaron rodeadas por nuestras fuerzas de defensa, en realidad demuestra que, no les importan sus propios hombres. Además de la dirección de Dobropolye, las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron éxitos cerca de Kupiansk en la región de Donetsk. Así, el portavoz del grupo de tropas de Dnepr informó sobre la liberación de la aldea de Mirnoye, de donde los rusos fueron completamente expulsados y donde el día anterior se llevó a cabo una operación de limpieza.
Kupiansk. De hecho, se está trabajando mucho para liberar algunas de nuestras ubicaciones. No nos adelantemos, pero creo que con acciones de contraataque lograremos cambiar la situación un poco para mejor. Al menos el enemigo no logra trasladar equipo pesado a través del río Oskol. Eso es lo que el enemigo ha estado intentando hacer durante probablemente un año, más de un año, para crear los correspondientes puntos de apoyo. Y naturalmente se está trabajando contra los grupos de sabotaje y reconocimiento. Desde hace poco, también se ha intensificado la dirección de Zaporilla, según dicen nuestros militares. Los rusos ya no tienen fuerzas para asaltar allí sin perder eficacia en otro lugar. La decisión fue trasladar más cerca del mar a las fuerzas que combatían en Sumy y en la región de Kursk. Es un puño de infantería de marina, pero al enviar a Sumy y Kursk nuevas fuerzas de infantería de marina y paracaidistas, las unidades ya desgastadas en esos combates las trasladan a la dirección de Zaporilla. Sí, son fuerzas militares mejor preparadas para llevar a cabo acciones ofensivas, pero en gran medida son formaciones y unidades que ya están considerablemente agotadas. El resultado de tal reagrupamiento no tardó en hacerse notar. Las fuerzas de defensa llevan ya varias semanas avanzando en la región de Sumy. La tendencia se mantiene hasta hoy. Sumshaina, donde realmente se logró no solo impedir que el enemigo creara la llamada zona de amortiguamiento, sino también evitar que el enemigo se acercara a Sumy para bombardearla con diversos tipos de artillería de tubo. Además, hay localidades liberadas. Hay zonas donde incluso se logró expulsar al enemigo al territorio de la Federación Rusa. Hoy en día tenemos esas ubicaciones allí. Mientras tanto, los generales rusos fueron sorprendidos en otra mentira. Por supuesto, han aprendido a dibujar bonitas imágenes al otro lado de la frontera, pero la realidad es que no corresponden a los hechos. En particular, se detectó la manipulación durante la rueda de prensa del jefe del Estado Mayor ruso, Gerasimov. En el mapa se indicaba que Rusia controla toda la zona gris donde alguna vez apareció un soldado suyo. Los analistas OSINT la compararon con el mapa de Deep State y confirmaron la falsificación. Además, al parecer, el mapa no se ha actualizado desde hace tiempo, ya que no solo se marcan zonas grises como controladas por Rusia, sino incluso territorios que han sido recuperados por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, la vergüenza no terminó ahí. El avance ininterrumpido del grupo de tropas continúa prácticamente a lo largo de toda la línea del frente. Y desde el mes de marzo se han liberado más de 3.500 kilómetros cuadrados de territorio y 149 localidades. Cabría preguntarse, ¿qué hay de malo en los discursos triunfalistas de Gerasimov? La claridad la aportaron los periodistas, quienes calcularon cuántas localidades hay en total en las regiones a las que aspira la Federación Rusa. Ahora simplemente compare 149 y 8.640. Bien, restemos incluso a esto aquellos asentamientos que ya están bajo el control del ejército de la Federación Rusa. De todos modos, no estamos hablando de 1, ni de 2, ni de 3, ni de 4.000 asentamientos. En 6 meses, 149 asentamientos quedaron bajo el control del ejército de la Federación Rusa. Como resultado, todos los analistas occidentales y ucranianos coinciden en una cosa: la ofensiva rusa de verano no solo fracasó, sino que, considerando la relación entre las pérdidas y los resultados de la Federación Rusa, se convirtió en la operación militar más desastrosa para el ejército de Putin en toda su historia. Urgente. ¿Putin se volvió loco Zelensky a Moscú? Detalles impactantes de la conversación con Xi. Nadie esperaba esto. Kadyrov fue quemado y Trump se está preparando para lo increíble. Se avecinan nuevas negociaciones, toda la información más importante sobre los últimos acontecimientos en el mundo. Mirar. ¿Putin y Zelensky se reunirán en Moscú? Bueno, tal vez solo en los sueños del dictador del Kremlin. E incluso estando en China, Putin no se olvida de Ucrania. ¡Qué lindo! Y allí suelta otra de sus habituales tonterías. Por cierto, Donald me pidió si es posible organizar tal encuentro. Le dije sí, es posible. Bueno, al fin y al cabo, si Zelensky está dispuesto, que venga a Moscú. Ese encuentro se llevará a cabo. Interesante. ¿Y sin venir a Moscú ni siquiera se puede hablar de una reunión? ¿Verdad? En general, nunca he descartado la posibilidad de tal encuentro. Sin embargo, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ya ha respondido a la invitación de Putin al Kremlin. Actualmente, al menos 7 países están dispuestos a acoger la reunión entre los líderes de Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra.
Estos son Austria, el Vaticano, Suiza, Turquía y 3 estados del Golfo Pérsico. Son propuestas serias y el presidente Zelensky está listo para una reunión así en cualquier momento. Sin embargo, Putin sigue engañando a todos, haciendo propuestas deliberadamente inaceptables. Solo un aumento de la presión puede obligar a Rusia a tomarse en serio, finalmente, el proceso de paz. Por supuesto, ¿de qué conversación constructiva se puede hablar si Putin declara que espera una opción aceptable para poner fin al conflicto? De lo contrario, no se detendrá. Me parece que hay cierta luz al final del túnel. Veremos cómo se desarrolla la situación. Si no, entonces tendremos que resolver todas las tareas que se nos han planteado por la vía armada. Y por supuesto, no puede faltar las declaraciones habituales de Putin. Rusia siempre ha estado en contra de la adhesión de Ucrania a la OTAN. El Kremlin también asegura que no lucha por el territorio, sino por los derechos de las personas en esos territorios. Y por supuesto, Ucrania necesita elecciones. No, un referéndum. ¿Qué deben hacer entonces las autoridades actuales, si quieren ser legítimas y participar plenamente en los procesos de resolución? Sí, deben celebrar elecciones. Es decir, no elecciones, disculpen. Primero que nada, deben celebrar un referéndum de acuerdo con la Constitución de Ucrania. Las cuestiones sobre los territorios, cualquiera que sean, solo se resuelven mediante referéndum. Putin espera ser inmortal. ¿No es demasiado? Durante una conversación en China, Xi le habló a Putin sobre las posibilidades de prolongar la vida hasta 150 años, en las que el dictador del Kremlin cree tan fervientemente. Bueno, sí, los métodos modernos, los medios modernos de bienestar, los recursos médicos, incluso los quirúrgicos relacionados con el reemplazo de órganos, permiten a la humanidad esperar que la vida activa continúe de una manera diferente a la de hoy. Así es, la edad promedio varía en diferentes países, pero sin embargo, y de manera significativa, la esperanza de vida aumentará. Mientras tanto, el jefe de Chechenia ha sido acusado en ausencia de un delito por el Servicio de Seguridad de Ucrania. En una de sus intervenciones, Kadyrov ordenó utilizar a los prisioneros ucranianos como escudos humanos. Pero luego llegó la respuesta del matón checheno en forma de poema, donde al mismo tiempo se muestra sorprendido por las acusaciones, pero tampoco las niega. Estoy sentado, comiendo galletas, leyendo las noticias, y de repente ya no me apetecía entretenerme. Todo a mi alrededor se volvió inquietante. Una agencia poco prestigiosa, un país con la letra inicial U, afirma que un perro callejero apodado SBU está ofendido conmigo. Por suerte, Kadyrov todavía es capaz de escribir poesía. ¿Pero es capaz de gobernar la república? Esa es la pregunta. Su salud claramente le está fallando. En agosto, por ejemplo, casi se ahoga en Turquía. Mientras tanto, su hijo Adam aparece cada vez más seguido en su canal de Telegram y ya empieza a hacer algunas declaraciones. Urgentemente, Japón se prepara para la guerra con Rusia. ¡Choque! El asesor de Putin reveló un secreto. Acusó a Japón de preparar nuevas reivindicaciones territoriales. El plan secreto ha sido revelado. Las Islas Kuriles son solo una pequeña parte. Querrán llevárselo todo. Estos detalles te sorprenderán. Mirar. Rusia se prepara para otra guerra. La disputa por las Kuriles está cobrando fuerza. Esto es lo que tenemos que hacer y aquí hay una tarea bastante complicada que resolver. En Moscú declararon que Japón planea presentar nuevas reclamaciones territoriales contra Rusia. Según el asesor de Putin, Nikolai Patrushev, esto representa una amenaza directa para la seguridad nacional de la Federación Rusa. Desde su punto de vista, la política de Tokio, que busca la devolución de las islas, está determinada por intereses comerciales. A los japoneses hoy no les interesa la justicia en la cuestión de los llamados territorios del norte, sino los recursos, tanto minerales como biológicos. Las profundidades marinas cerca de las Kuriles poseen una hidrografía única. Rusia es un vasallo de China y China y Japón son adversarios estratégicos. Por eso, cualquier ataque por parte de Patrushev, Putin o de cualquier otro miembro de la élite gobernante rusa es, en cierto modo, una especie de reverencia y gesto de Moscú hacia su hermano mayor, Pekín. Por lo tanto, probablemente no hay que sorprenderse por esta declaración, pero en general también hay que entender que Rusia tiene una actitud agresiva hacia cualquier representante del bloque occidental. Patrushev también subrayó que Rusia no se quedará de brazos cruzados ante la política de militarización llevada a cabo por Tokio y que reforzará su potencial defensivo en el lejano oriente. Rusia siempre utiliza la declaración de que supuestamente alguien quiere atacarla como pretexto para la agresión.
Esto siempre ha sido así, sin excepción. Y las últimas guerras que inició Rusia también comenzaron aproximadamente bajo el mismo esquema, es decir, Rusia nunca ataca por iniciativa propia. Esa es la base de su ideología, siempre responde a los ataques de alguien más. Por lo tanto, desde el punto de vista de la lógica de las declaraciones rusas, de la diplomacia rusa, acusar a alguien de supuestamente querer atacar a Rusia siempre es una especie de primer paso para iniciar una agresión contra alguien. En primer lugar, es el deseo de aparentar, no de ser. A día de hoy, Rusia no dispone de tantos recursos como para, por un lado, librar una guerra a gran escala contra Ucrania, prepararse para una posible invasión de los países bálticos y al mismo tiempo aumentar sus recursos militares en el lejano oriente. Más bien, esto es más una declaración de intenciones y, nuevamente, un mensaje para China de que, en el marco de la confrontación con los enemigos chinos, Rusia está dispuesta a ser un gran aliado y, además, un socio menor en cualquier iniciativa por parte de Pekín. Y además, el asistente del dictador ruso volvió a declarar que Rusia posee legítimamente las islas. Y aquí no hay nada que discutir. El estatus jurídico de estas islas actualmente es disputado, ya que Japón considera que son su territorio, Rusia controla estos territorios, pero Japón no lo reconoce legalmente. Se trata de que durante más de 70 años, los países no han podido firmar un tratado de paz debido a la disputa territorial en torno a las Islas Kuriles. Tokio considera que la condición principal para su firma es la devolución de las islas. Pero en el Kremlin consideran que las Kuriles del Sur pasaron a formar parte de la URSS como resultado de la Segunda Guerra Mundial y que su soberanía no está en duda. Las islas Kuriles correspondientes, incluidas algunas islas que Japón llama territorios del norte y considera que de alguna manera no están directamente relacionadas con las propias islas Kuriles, fueron ocupadas por la Unión Soviética, pero esto no se formalizó jurídicamente de manera definitiva en forma de un tratado concreto. Y ahora las perspectivas de ese tratado parecen cada vez más dudosas. Es decir, ya en tiempos de Yeltsin existía un proyecto de tratado correspondiente que resolvería todas las cuestiones, en particular las territoriales. Había un proyecto interesante en el que Rusia devolvía a Japón 2 islas pequeñas. A cambio de esto, Japón reconocía el control de Rusia sobre las otras 2 islas, un poco más grandes. Y de este modo se encontraba una especie de solución diplomática. Pero entonces todo eso se frustró. El dictador ruso y el ex primer ministro de Japón se reunieron 25 veces para intentar llegar a un acuerdo sobre las islas, pero sin éxito. Y después de la reforma constitucional, la transferencia de cualquier parte del territorio ruso se volvió ilegal. En Rusia, la ley y la constitución no son normas absolutamente inviolables. El propio Putin fue elegido solo para 2 mandatos según la constitución, pero sigue gobernando hasta hoy. Y la constitución rusa ya se ha cambiado tantas veces que creo que aquí todo radica, la esencia del problema no está en alguna constitución, sino en el deseo personal, digamos, de Putin de demostrar su grandeza imperial. Pero Putin no es eterno y el imperialismo ruso tampoco lo es. En marzo de 2023, Rusia suspendió las negociaciones sobre un tratado de paz con Japón, que apoyó las sanciones de Occidente tras la invasión a Ucrania. Ucrania ha hecho algo increíble. Han desplegado un mega arma en el campo de batalla, una revolución en la guerra, una armada de drones lo destruirá todo. Ucrania se ha convertido en el primer país del mundo en utilizar inteligencia artificial para coordinar vehículos aéreos no tripulados. ¿Cómo cambiará esto el curso de la guerra? Miren. Enjambres de drones con inteligencia artificial ya han salido al campo de batalla. En una nueva frontera de las operaciones militares, Ucrania utiliza una tecnología que permite a grupos de drones comunicarse y tomar decisiones de forma independiente de su operador. Según periodistas occidentales, Ucrania utiliza inteligencia artificial en operaciones militares para que grupos de drones puedan coordinar sus acciones y atacar posiciones rusas fuertemente protegidas. Expertos militares afirman que las operaciones que involucran grandes y pequeños grupos de drones representan una nueva etapa en la guerra. Innovaciones de este tipo permiten emplear simultáneamente decenas o incluso miles de drones para superar cualquier medio de defensa antiaérea y proteger el objetivo, ya sea una ciudad o una instalación militar específica.
Si se logra aumentar la escala de producción y se producen los llamados ataques en enjambre, es decir, cuando un enjambre vuela, está claro que puedes derribar parte del enjambre, pero no puedes derribar 100 drones que vuelan al mismo tiempo. Bueno, en ese caso, por supuesto, habrá interrupciones muy graves en el sistema energético, grandes problemas en el sistema de transporte y comenzará la destrucción de la vida normal. De hecho, lo vimos este año en el transporte aéreo y ahora lo estamos viendo en el ferroviario. Esta guerra de drones ha hecho que Rusia sea débil. Es imposible instalar sistemas de defensa antiaérea en todas partes. Simplemente no existen en tal cantidad. Esta tecnología innovadora es un presagio del futuro de las acciones militares, aseguran los analistas. Mientras tanto, en la propia empresa ucraniana que desarrolló el software único, se empiezan a revelar algunos secretos sobre lo que se puede esperar de este nuevo desarrollo militar. Resulta que un enjambre de drones de ataque, como un organismo vivo, analiza lo que sucede en tiempo real y toma decisiones según la situación. Los drones pueden decidir cuál de ellos atacará primero y adaptarse a las circunstancias. Por ejemplo, si a uno de ellos se le agota la batería, los militares ucranianos comenzaron a utilizar esta tecnología hace aproximadamente un año para colocar minas. Desde entonces la emplean para atacar a militares rusos, equipos e infraestructuras. Y hay que reconocer que la utilizan de manera sumamente eficaz. En el Kremlin, la sola mención de la frase enjambre de drones hace que les tiemblen las piernas. Incluso el enemigo reconoce que simplemente no tiene con qué contrarrestar este avanzado armamento ucraniano. Realmente impresionan. Por cierto, si algo en una operación autónoma de este tipo no sale según lo planeado, el sistema transfiere inmediatamente el control a un operador humano. Afortunadamente, otra tecnología avanzada ucraniana promete ayudar en esto, el Colibri 13 FR1. Se trata de un llamado dron repetidor para FPV, con navegación autónoma y resistencia a la guerra electrónica. Es una alternativa económica al DJI chino que se utiliza activamente en el frente. Si al principio de la invasión rusa, Rusia atacaba con misiles y drones prácticamente sin oposición en el territorio de Ucrania y Ucrania no podía responder, prácticamente no tenía con qué responder en el territorio ruso. Ahora, como se suele decir, aquí estamos. Sí, ahora Ucrania también tiene drones que están destruyendo la industria rusa. Ucrania ha conseguido misiles de largo alcance, pero como dice Putin, la operación militar especial va según lo planeado. Al parecer, esto también estaba en los planes. El nuevo dron nacional no es solo un dron, es todo un sistema que incluye 2 portadores repetidores, una estación de control terrestre y antenas adicionales. Este enfoque permite garantizar un canal de comunicación estable a nivel táctico. La estructura del dron es modular, lo que permite reemplazar rápidamente los elementos dañados directamente en el campo de batalla. Entre las ventajas del Colibri ucraniano están su resistencia a vientos fuertes, bajas temperaturas y la posibilidad de operar tanto de día como de noche. Cuando aprendan a interactuar entre sí, cuando aprendan a guiarse unos a otros hacia los objetivos o, digamos, a cubrirse mutuamente, como vemos, sí, en esos espectáculos chinos donde los drones en el cielo forman todo tipo de figuras hermosas. Pues será lo mismo, solo que en la guerra. Eso, por supuesto, será realmente una auténtica pesadilla. Es completamente incomprensible cómo se podrá luchar contra esto si a los drones se les enseña a pensar, por así decirlo, a tomar ciertas decisiones, especialmente si se les enseña a tomar decisiones de ataque. Eso sí que será una pesadilla absoluta y total. ¿Y cómo responde el Kremlin a todo esto? En lugar de dedicarse al desarrollo de nuevos tipos de sistemas de defensa antiaérea, Putin concentra todos los esfuerzos de la industria de defensa rusa en crear cada vez más métodos de terror. En particular, está perfeccionando activamente sus Shaheds, entrenándolos para que ataquen con mayor precisión edificios residenciales de civiles ucranianos. Esta noticia desagradable para nosotros fue compartida recientemente por un especialista en radiotecnología militar con el apodo de Flash. Según él, los mopeds rusos se han vuelto mucho más peligrosos y mortales desde hace poco. Un hallazgo reciente, justo ahora. ¿Ven qué tipo de antenas están instaladas en los extremos de las alas? Lamentablemente, a diferencia de las placas Gerber, no se logra encontrar el módem ni la cámara. Se desmontan y arden.
Para quienes no lo sepan, esta es una nueva versión del Shahed, que puede ser controlada en línea desde Rusia, realizar tareas de reconocimiento y atacar incluso objetivos en movimiento. Sin embargo, hay que reconocer que la industria de defensa ucraniana se dedicó a mejorar el sistema de defensa antiaérea ucraniano mucho antes de esto. Trabajando por delante del enemigo, nuestros ingenieros ya están desarrollando activamente un análogo propio del HIMARS. El sistema de misiles extranjero ha demostrado su eficacia en el campo de batalla, su alta precisión y la capacidad de operar a largas distancias. Eso es exactamente lo que necesitamos. Para Ucrania, contar con un análogo propio del armamento estadounidense significa no solo reducir la dependencia de los suministros de los aliados, sino también la posibilidad de adaptar el sistema a las condiciones modernas de la guerra y a la especificidad de las operaciones de combate. Por ahora, las características técnicas del sistema ucraniano no se revelan. Sin embargo, los expertos suponen que se trata de una plataforma sobre ruedas de alta movilidad capaz de lanzar misiles guiados a distancias de cientos de kilómetros. Así que es el momento perfecto para que los ocupantes empiecen a prepararse para nuevas sorpresas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Impactante. Crimea se convertirá en la tumba de Rusia. El SBU está limpiando la península de la defensa antiaérea rusa, una poderosa palanca que cambiará el curso de la guerra. ¡Sensacional! Ucrania recibirá lo increíble. Esto cerrará el cielo. Y en Rusia ha comenzado el nuevo ejército de Putin. El decreto ya está sobre la mesa. Todos los detalles a continuación. Refuerzo de la seguridad. Ucrania recibirá antes del invierno un sistema adicional de defensa antiaérea de los países nórdicos y del Báltico. Así lo declaró Volodymyr Zelensky. Además, Suecia no descarta la venta a Kiev de modernos cazas Gripen. Ya en el año 2023, Suecia permitió entrenar a pilotos ucranianos en estos cazas polivalentes. El Gripen sueco no es sensible a las pistas de aterrizaje y despegue, a diferencia de su homólogo estadounidense. Además, el Gripen puede despegar y aterrizar incluso en autopistas. Además, para su despegue, se requiere una pista de no más de 400 metros de longitud. Cabe destacar las características técnico-tácticas del Gripen. Puede detectar objetivos aéreos a una distancia de hasta 120 kilómetros y, respectivamente, objetivos terrestres móviles a una distancia de hasta 70 kilómetros. Sin embargo, el suministro de aviones depende directamente del fin de la guerra en Ucrania, declaró el ministro sueco. Y en Rusia no dejan de sorprender. En los medios progubernamentales ha aparecido información sobre los planes de crear en el país agresor las llamadas tropas de gamers. Según los propagandistas, los aficionados a los videojuegos supuestamente pueden aprender a manejar drones más rápido que los reclutas comunes. En primer lugar, se trata de ahorrar, pero tampoco es posible preparar a un operador profesional de drones incluso en 40 horas, como antes lo estipulaba el reglamento de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Mucho menos si hablamos de preparar a un operador de drones en solo 10 horas. Y cabe señalar que esta iniciativa es, ante todo, una iniciativa política que está destinada a militarizar aún más a la sociedad rusa y a mostrar los planes de la parte rusa de continuar con acciones militares activas no solo en Ucrania, sino también, en consecuencia, la amenaza de posibles enfrentamientos directos con la OTAN. ¿Pero puede Putin realmente continuar la guerra? El ministro de Defensa del Reino Unido declaró sobre la debilidad crítica del dictador del Kremlin. John Gillis señaló que la necesidad de Rusia de recibir ayuda militar de Corea del Norte y China es una prueba directa de ello. No se trata de simples solicitudes de ayuda, sino de intentos de la Federación Rusa de crear un nuevo bloque militar político contra la OTAN, de formar la llamada Eje del Mal. En este momento su configuración es claramente visible. Se trata de Moscú, Pekín y Teherán. Pero las pérdidas del ejército de ocupación son una muestra de la debilidad de Putin. Esto equivale a hasta 1 millón de efectivos y, en consecuencia, a la destrucción de facto de la flota del Mar Negro de la Federación Rusa. Según la inteligencia británica, la presencia de la Federación Rusa en la cuenca del Mar Negro se ha reducido a un mínimo histórico en los últimos 100 años.
Por supuesto, Putin no está dispuesto a reconocer su derrota. Durante la conferencia de prensa tras su visita a China, el dictador hizo una nueva declaración sobre las condiciones para poner fin a la guerra contra Ucrania. El dueño del Kremlin afirmó que se puede llegar a un acuerdo sobre una opción aceptable para poner fin a la guerra, si prevalece el sentido común. Si no, entonces habrá que resolverlo por la vía armada. Esto no es más que un farol por parte del dictador ruso. Se trata de que el dictador ruso entiende perfectamente que su plan de llamado intercambio de territorios, es decir, la retirada de las fuerzas de defensa de Ucrania de las zonas controladas de la región de Donetsk a cambio de los territorios temporalmente ocupados de las regiones de Yarkov y Sumy, fracasará por completo. Además, en este momento no hay avances de las tropas rusas hacia el interior de la región de Dnipropetrovsk. Además, el dictador del Kremlin declaró que está dispuesto a reunirse con el presidente Zelensky. Sin embargo, según Putin, la reunión debería celebrarse en Moscú. Ya hay una respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania. En particular, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Sebeje, señaló que actualmente 7 países están dispuestos a ofrecer su territorio para una reunión al más alto nivel. Se trata de una reunión entre el presidente de Ucrania y el dictador ruso. Y propuestas similares de la Federación Rusa demuestran que se está retrasando el proceso de negociación y manipulando, de hecho, la opinión pública en Occidente. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Trump, informó que en los próximos días tiene la intención de mantener una conversación telefónica con Zelensky. Según él, solo después de eso quedará claro qué decisiones tomará Washington en adelante. En este momento se están llevando a cabo trabajos preparatorios. Concretamente se están realizando actividades con el objetivo de ejercer presión económica sobre la Federación Rusa. En particular, se ha tomado la decisión de aumentar los aranceles sobre los productos indios hasta un 50%, lo que en consecuencia constituye una clara señal económica y política para la Federación Rusa sobre los planes futuros de la administración Trump en cuanto a bloquear la actividad económica del país ocupante. Pero por ahora las sanciones no afectan de ninguna manera la toma de decisiones del dictador ruso. Según el asesor del jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Mikhailo Podolyak, uno de los escenarios para poner fin a la guerra podría ser la congelación de las hostilidades a lo largo de la línea del frente. Sin embargo, la decisión final la tomará Volodymyr Zelensky. Eso es por hoy. Y para otras novedades, sigan la siguiente edición.